Es día martes 22 de septiembre, llega el Comercio TV en esta mañana. 7 de la mañana en puntito, qué gusto estar con ustedes. Saludamos a todos quienes se unen a nuestra señal para estar muy bien informados. Mandarles el abrazo, que vivan un día a la vez, que esta mañana sea proactiva, propositiva, todo pro, y la tarde y noche igual. Como dicen, todo posi, nada nega. Nada nega, ahí hay que ponerle toda la buena actitud. Todo posi, nada nega, es verdad, hay que ponerle buena energía, hay que ocupar la esperanza de que van a venir días mejores, de seguro. Por más de que hay gente que quiere hacernos vida gris a todos, a esa gente hay que ponerle a un lado. Es así, yo aprendí una cosa en uno de sus coaches, ¿no? ¿Sí? Todo lo que no le sirve ni le aporta, tiene que tener un basurero imaginario a su lado y es, vea, tuc, pum al basurero, tuc, pum al basurero. Sí, claro. Solo lo que le aporta en su vida, lo que le hace feliz, venga y guárdese en su mente. Lo demás, es que si al no basurero te fastidia mental. La existencia, pues claro. Ese es el problema. Exacto. Lo que los chicos hablan, y estoy de acuerdo, los tóxicos, a esos... Esas malas energías, malas acciones. Mandarle a un lado. ¿Quiere ver cómo está el tráfico en la ciudad? Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Eso también, el tráfico al basurero. Bueno, vamos a mandar el tóxico tráfico al basurero. El Trébol de la ciudad de Quito presenta a esta hora tráfico normal, podríamos decirlo, para un día martes, ¿no? Hay carga vehicular que se dirige hacia el sur de la ciudad. Recordemos que este distribuidor de tráfico es importante porque une el norcentro, une el centro, une el sur norte de la ciudad, el sur centro de la ciudad, y también la vía que conduce al Valle de los Chillos. Entonces, claro, aquí siempre hay carga vehicular. Y como vemos, esta se distribuye hacia la avenida Pichincha. Vemos zonas en las cuales el centro de Quito tiene carga fuerte a esta hora. Miren ustedes, la Pedro Vicente Maldonado, esta vía que va y recorre todo el centro, no todo el centro, recorre todo el sur de la ciudad y termina justamente acá, en el centro de la ciudad de Quito. Ahí vemos cómo el tráfico se distribuye hacia la Rocafuerte y de la Rocafuerte sube y se distribuye ya hacia la avenida Occidental o Mariscal Sucre, que también es una vía sumamente importante. Miren el tráfico cómo está en este sector, donde hay movimiento bastante complicado. Algo se diluye ya en la entrada de los túneles, y si seguimos por la Occidental, la vía se vuelve a cargar a la altura justamente de la Mariana de Jesús. Esta vía también es importante y sigue de largo por la ciudad hacia el norte. Si bajamos hacia el oriental, vamos a ver el Redondel de la Madrid. Ahí encontramos algo de tráfico. Aquí se unen la avenida América y también la avenida Atahualpa. Esta avenida une hacia la avenida Rumipampa, y también estamos en el norcentro de Quito, donde vemos tráfico, movilidad no fuerte, pero existe una movilidad adecuada para un día martes. Tomemos en cuenta que en la ciudad ya hay un 50% y un poco más que está trabajando desde las oficinas, otro le va haciendo desde el teletrabajo. Esta es la avenida Simón Bolívar, el Redondel de Zambisa, donde generalmente un día con normalidad no anormal, el tráfico sería bastante fuerte. Aquí encontramos un tráfico más bien bastante tranquilo. La Eloy Alfaro tampoco, miren ustedes, el de la derecha, tampoco presenta mayor carga vehicular. Toma panorámica de Quito, vemos como el norte y norcentro de Quito no presentan ninguna carga. Hay movilidad, como de costumbre, pero tampoco es que la carga sea excesiva. Lo estamos viendo más bien en las zonas del norcentro de Quito, en las zonas hacia el centro de la ciudad. Ahí está el tráfico, y por obvias razones hacia el sur de la ciudad. Así que por favor, tomar en cuenta estas recomendaciones, salga con tiempo. No vaya por las vías congestionadas. Ya habitualmente hay tráfico, ¿no? Que es la José María Velasco Ibarra, la Mariscal Sucre en este caso, y en algunos tramos también la Simón Bolívar. Exactamente. Y bueno, mejor que no haya tanto tráfico, ¿no? Eso demuestra también que la gente no está saliendo mucho porque todavía estamos en una emergencia sanitaria. Y eso hay que tomarlo en cuenta, a pesar de que es temprano, 7 y 4 de la mañana. Tome las recomendaciones. Más adelante el tráfico, hay más carga, más salida de las personas. Y hay más 8 carga. de la mañana por ahí el tráfico comienza a ponerse pesadito, así que mejor a tomar las precauciones. Bueno, contemos las cositas. Vamos a empezar contándoles que la Comisión de Fiscalización conoció las pruebas de cargo en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, que afronta un pedido de censura por supuestamente adquirir su carnet de discapacidad de forma irregular y arrogarse funciones. Todo lo expuesto denota una supuesta irregularidad. Tres son las acusaciones que sustentan el pedido de juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, según explicó el social cristiano Henry Kronfle, quien impulsa el proceso. El primer punto es la denuncia porque supuestamente Cruz obtuvo de forma irregular su carnet de discapacidad y se habría beneficiado de forma ilegítima. Lo expedito del proceso
que fue emitido por un optometrista en vez de un oftalmólogo. Nunca se presentó el CONADIS cuando lo llamaron a que se presente, que obtuvo una licencia tipo E y que sin embargo seguía sin pagar impuestos hasta el año 2020. También habría entregado documentos falsos cuando en 2009 ya intentó integrar el Consejo de Participación Ciudadana. Cual deja en evidencia falta de probidad para ejercer como máxima autoridad administrativa para una institución que tiene como principal objetivo la lucha contra la corrupción. Y además, ya como presidente, habría incurrido en arrogación de funciones al expedir reglamentos del Consejo de Participación Ciudadana de forma personal. Competencia que por mandato legal, según lo dispone el artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, le corresponde al Pleno del Consejo, señores. El proceso de juicio político podría llevar a la censura del funcionario, aunque en la mesa existen dudas sobre los argumentos de cargo. Estamos en un proceso de juzgamiento del funcionario público, no del candidato ni del ciudadano Cruz como tal. Que uno de los requisitos para ejercer el cargo es la probidad del ciudadano, y en ese sentido hay que verlo así. El próximo lunes 28 comparecerá Cruz para realizar su defensa y hasta el 9 de octubre se espera esté listo el informe dentro de la reestructurada Comisión de Fiscalización. Informó Carolina Basante. Por unanimidad, el Consejo de Administración Legislativa calificó 5 pedidos de juicio político contra el ministro de Finanzas, Richard Martínez, por presunto incumplimiento de funciones, entre ellos el pago a jubilados y supuesta negligencia en el manejo de las asignaciones presupuestarias para atender la crisis sanitaria. Los pedidos serán enviados a la Comisión de Fiscalización para posterior decidir si pasa o no al Pleno para una eventual censura y destitución. Y el sistema de salud público y privado tendría saturación de pacientes oncológicos. La principal causa, según Jorge Guate, el presidente del Consejo Directivo del IES, se debería al represamiento de atenciones durante la pandemia. Los factores adherentes a los meses más fuertes de la pandemia hoy estarían complicando la atención de pacientes oncológicos. No existe capacidad ni en Solta, no existe capacidad en el Teodoro Maldonado. Nosotros tenemos un promedio de 180 pacientes que por más que los queramos derivar, tampoco tienen capacidad en Solta porque ellos tienen el mismo problema de acumulación de pacientes no atendidos por la pandemia. En el caso particular del IES, los equipos e instrumentos no tienen la suficiente capacidad para los cientos de afiliados que buscan atención. Equipos relacionados como por ejemplo los de radiología no puedan sostener la demanda actual que existe en la ciudad de Guayaquil. Según el presidente del Consejo Directivo del IES, esta saturación no obedece a una falta de medicinas, sino a una saturación del sistema. Pueden contrastar también con las instituciones privadas que dan servicios oncológicos, donde la falta de haber atendido durante 4 meses por el COVID hizo que se genere una acumulación importante. Se señala que no se debe confundir esto con una falta de medicamentos. En este sentido, señaló que se busca realizar una compra transparente de insumos que actualmente no se posee. Porque que falten nos afecta, pero que se compren a sobreprecios también nos afecta. Y eso hay que controlarlo por las dos vías. Dentro de esta rueda de prensa, además informó que en este momento existe una problemática respecto de bienes que mantiene el IES, mismos que se intenta vender para que la institución tenga mayor sostenibilidad. Hay más de 120 millones de dólares en activos en el IES que tienen que salir a la venta. En el mismo caso, el IES estaría esperando la emisión de una resolución para que como institución puedan hacer lo mismo con varios activos que mantienen, informó Javier Rosero. Este fue una pausa y al retornar vamos a contarles que el binomio presidencial Gustavo Larrea y Alexandra Peralta por el Movimiento Democracia Sí es el primero en presentarse ante el Consejo Nacional Electoral para oficializar su inscripción. Con estas y otras informaciones retorna desde Televicentro la emisión de la mañana del Comercio TV. Y estamos en las 7:15 de la mañana, es tiempo de recibir al director nacional del ECU 911, al ingeniero Juan Zapata. Ingeniero Zapata, me place saludarle desde la emisión central de Televicentro. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. ¿Cómo estamos, ingeniero Zapata? Buenos días, estimado Roberto. Un saludo a toda la audiencia a nivel nacional. Bueno, aquí estamos listos para cualquier inquietud. Mi abrazo grande también, espero que el día sea bueno. Ingeniero Zapata, ¿cómo estamos? A una semana y piquito, podríamos decirlo, de haber salido del estado de excepción. ¿Cuál es la evaluación?
se ha distendido la sociedad. ¿Cómo está el tema? Iniciemos así del tema COVID-19. Bueno, Roberto, nosotros, contrario a lo que se podía haber pensado, que las emergencias, las llamadas al 911 o las emergencias de seguridad ciudadana, gestión sanitaria, se nos iban a subir de la tendencia. A multiplicar. A multiplicar, afortunadamente no ha sido así. De hecho, respecto a lo que es alertas, tenemos prácticamente el mismo número, ¿no? 293 estuvimos cuando estábamos con estado de excepción, ahora 200.814, es decir, son muy similares, pero sobre todo en emergencias, inclusive tenemos una reducción del 1%, de 72.999 a 72.275, y en seguridad ciudadana inclusive una reducción del 3%, y de gestión sanitaria del 1%. Lastimosamente, estimado Roberto, la preocupación que sí la seguimos teniendo latente es el tema de las aglomeraciones. Esto sí es una tendencia a la alza. A nivel nacional estamos creciendo con un 15%, en Quito con un 12%, hasta el momento registramos 57.726 aglomeraciones. Quito sigue siendo la primera ciudad con el 23%, Guayaquil con el 15% y Cuenca con el 4%, pero sobre todo hemos visto ahora que a más de las aglomeraciones ya tenemos manifestaciones. A nivel nacional hemos tenido esta semana 54, y esto ha tenido gran número de personas, lo cual genera este potencial de riesgo de contagios. Entonces, a la ciudadanía pedirle, por favor, no es que terminado el estado de excepción, todos tenemos que salir a los espacios públicos, a las oficinas, a los barrios, a los parques, sino seguirnos cuidando, porque... Ingeniero, hay quizás inconsciencia por parte de un grupo de personas. Vamos a hablar del caso de Quito, luego hablamos del resto del país. Porque claro, al ser Quito la capital, el ente político, se hacen manifestaciones, hay aglomeraciones, no hay conciencia, se cree que esto ya ha pasado, hay la posibilidad de un rebrote si seguimos en esa misma línea. Bueno, nosotros lo que decíamos, la parte operativa la podemos ir midiendo día a día, pero la parte epidemiológica se lo va a ver en 14 días. Y no olvidemos que los expertos nos piden que la columna vertebral de esta trilogía que hablamos de bioseguridad es el distanciamiento social. Si nosotros entendemos de que ya no ocurre nada y que podemos seguir en concentraciones y manifestaciones, porque hagamos un símil, Roberto, hace 2 o 3 meses nadie era impensado que alguien genere una manifestación, sea de cualquier tipo que sea. Yo no analizo si es de la situación que sea, pero nadie tenía pensado organizar o ir a una manifestación. Las condiciones siguen siendo las mismas, el virus continúa con nosotros, la crisis sigue igual, ¿y por qué ahora sí tenemos ya 54 manifestaciones con bastante número de personas? Significa que le estamos perdiendo el respeto a un virus que le ha demostrado al mundo que es letal. Y eso ¿legalmente puede hacer algo el gobierno, ingeniero Zapata? Le hablo de esto porque hemos escuchado varios llamados de varios dirigentes, desde políticos hasta sindicales, en que si no están de acuerdo con una medida, nos vamos a las calles. Y eso es un poco ser irresponsables frente a una pandemia. Y les voy a poner el caso, solamente en Europa, en este momento, en Europa, que igualmente se cambiaron las medidas, se distanciaron, se abrieron sitios de diversión. Hoy están viviendo un rebrote sumamente fuerte. Así es, Roberto. Yo creo que debemos ser cautos. El derecho a manifestarse es un derecho constitucional. Eso no se le puede quitar, pero no olvidemos que estamos en condiciones diferentes a enero, febrero. Seguimos con una crisis que todos los días, Roberto, qué pena decirlo, nosotros medimos los datos a través de mesas técnicas y tenemos la película absolutamente clara. Por eso es que hacemos estos llamados permanentemente, a veces hasta llamados ya desesperados, porque no puede ser posible de que juguemos con la salud de los ecuatorianos y también las personas cuidémonos. La única vacuna que tenemos es nuestra medida de bioseguridad. Yo me cuido y protejo a mi entorno. Entonces también tenemos que hacer conciencia de que el virus continúa. Los ejemplos que acabamos de dar son ejemplos de ayer. Ayer España genera un confinamiento parcial por, obviamente, un nuevo brote de coronavirus. Ecuador hemos venido manejando la emergencia, Roberto, hasta el punto que hemos abierto actividades económicas. No hemos tenido que regresar a confinamientos totales, parciales o endurecimiento de medidas. Así que no perdamos ese norte por alguna irresponsabilidad. Miren, por ejemplo, si estamos hablando de Quito en el tema de elevadores, por ejemplo, los números son similares, ¿no? Hay una reducción del 0,67%, de 1.350 a 1.341, y en escándalos de 1.488 a 1.465. Pero un dato interesante, Roberto, es el tema de las fiestas, que ahora ya no son fiestas clandestinas. Son abiertas. En estado de excepción en Quito tuvimos 61,
Pensábamos nosotros que ya no íbamos a tener reportes esta semana porque ya esas reuniones no se las puede prohibir. Sin embargo, la ciudadanía nos siguió reportando y hoy tenemos reportes de 43 fiestas en donde por llamados al 911 la Policía Nacional tuvo que acudir y obviamente porque estaba yéndose en contra de la tranquilidad ciudadana. Entonces, ¿qué mensaje es este? Que la ciudadanía entendió que esas reuniones son potencial de riesgo de su salud y las está reportando, y eso me parece perfecto. Entonces, solamente, insisto, Roberto, el único inconveniente y el llamado a la ciudadanía es del tema de las aglomeraciones y de las manifestaciones. Existen otras formas de manifestar nuestro contento, nuestro descontento, pero por Dios, cuidemos nuestra salud, porque estos temas pueden estar complicándose de aquí a 2 semanas y esperemos que ese escenario no ocurra, ¿no? Ingeniero Zapata, para que la población lo entienda, el porcentaje en las aglomeraciones, el incremento de cuánto es. Bueno, el incremento en Quito es del 12% y a nivel nacional es del 15%, pero hay un tema que lo vuelvo a insistir, Roberto, antes no teníamos manifestaciones, ahora ya la estamos teniendo. Son 54 manifestaciones reportadas, eso es un número muy alto para la crisis que estamos enfrentando. ¿Cuál es el promedio de manifestantes en estas manifestaciones? Miren, ¿cuántas personas acuden? Tuvimos 200, 300 personas, en algunas tuvimos inclusive 900 personas. Entonces, eso ya es un número, sobre todo sin cumplir el potencial de riesgo. Vamos a ir a un proceso electoral, Roberto, y también hay que pedirles a los políticos que por favor a sus simpatizantes, el mejor mensaje, el mejor consejo para ellos, que no vayan a las inscripciones, porque también estamos viendo estas aglomeraciones en los alrededores del CNE, en las inscripciones. Entonces, el mejor mensaje de un candidato es cuidar la vida de los ecuatorianos, sean sus partidarios o no. Por lo tanto, tratemos también de que estas inscripciones sean con el número mínimo posible, con medidas de distanciamiento y obviamente con medidas de bioseguridad. Ingeniero Zapata, con este panorama en Quito, sobre todo de un irrespeto absoluto con el tema de las aglomeraciones y esto justamente lo que estamos hablando de manifestantes, ¿cuál sería la proyección en el peor de los casos de aquí a 15 días? ¿Qué podría pasarle a la ciudad? Bueno, ustedes saben que los números son dinámicos, ¿no? Y sí, eso claro. lo sabremos de aquí a 2 semanas. Nosotros pero en proyección técnica, Roberto, que nos reunimos todos los lunes en el ECU, el COE Nacional y el COE Metropolitano. El día de ayer, por ejemplo, se extendieron ya a las 7 parroquias que veníamos haciendo los estudios focalizados y las operaciones focalizadas, 9 parroquias más, justamente porque ya estas parroquias nos están dando alertas, tanto en inconductas como en niveles de contagio, de que podemos tener problemas. E inclusive aparecen ya parroquias rurales que antes no lo teníamos, ¿no? Como Yoa, Chávez Pamba, tenemos también Conocoto. Entonces, eso es lo que les pedimos a la ciudadanía. Sigámonos cuidando, por favor, no bajemos los brazos, esto sigue, esto continúa. A mí me preocupa mucho también, y lo tengo que decir, Roberto, como miembro del COE Nacional, el tema de Guayaquil. Guayaquil apertura la movilidad. Los expertos han dicho que el virus se mueve con la movilidad, entonces no pensemos de que estamos en enero o febrero. ¿Y por qué tenemos esta visión, Roberto? Porque estamos donde articulamos emergencias, nosotros estamos en el día a día, por lo tanto nos preocupa cualquier medida que a lo mejor nos complique los servicios de atención, obviamente de primera respuesta. Esperemos ver qué es lo que ocurre, pedirles a los señores alcaldes también que las medidas vayan coherentes con la crisis que estamos enfrentando y con una visión nacional. El escenario a propósito nacional, ya hemos analizado Quito, me ha dado la alerta de Guayaquil. ¿El resto de ciudades en el país cómo están? El comportamiento es similar, Roberto. Miren, nosotros sin excepción tuvimos 1.156 fiestas, con excepción tuvimos 1.065, es decir, 1.065 personas que llamaron a reportar fiestas al ECU 911. Este dato nos ha parecido muy interesante, ¿no? Hay una reducción del 7.87%. Pensamos que esto se iba también a disparar. Exponencial, pero el tema es muy similar. Y vuelvo a insistir, los datos tanto de emergencias, de llamadas, de seguridad ciudadana, de gestión sanitaria, son muy similares a lo que hemos venido viendo en Quito, pero la diferencia también está con las aglomeraciones. A nivel nacional seguimos con este tema, sobre todo nos ha preocupado mucho aglomeraciones en transporte público. Ayer pedíamos al Distrito Metropolitano, por favor, se miren estas medidas, porque claro, buses con un aforo de 50%, ciudadanos que salen de manera masiva a la calle, esa oferta-demanda existe un desequilibrio, por lo tanto, ahí vemos las aglomeraciones y ahí también es un potencial de riesgo que nos puede traer complicaciones en días posteriores. Vamos a seguir midiendo exhaustivamente todos estos días
y la reunión del lunes a las 9:30 haremos el análisis ya de estas 9 parroquias que en Quito al menos se han incorporado y de ver cómo a lo mejor esta inconducta, Dios quiera que ese escenario no se dé, pero ver cómo han influido en el nivel de contagios. Ayer el director de salud también decía que ya tiene un respiro, y la secretaria de salud también, en el tema de la capacidad hospitalaria, en el tema de... Así es. Así es que no perdamos estos números que estamos consiguiendo con el esfuerzo de casi 7 meses, Roberto, con esfuerzos duros, ¿no? Inclusive de instituciones que hemos perdido funcionarios en esta lucha por el coronavirus. Pero está en nuestras manos, ingeniero Zapata, también en la ciudadanía, no solamente en el tema gubernamental o en el caso de ustedes de autoridades, sino también en las nuestras, ¿no? Tener conciencia justamente de lo que hemos hablado, el tema de aglomeraciones, del transporte público, y ahora estos llamados a marchar porque me gusta o no nos gusta. O sea, el problema va a ser de aquí a 15 días o quizás en un mes, y la posibilidad de nuevas medidas o endurecer medidas sería realmente complicado en una economía en la cual estamos viviendo, que está más difícil todavía. Así es, Roberto. Esta es una de las crisis en las cuales, de las que yo recuerde, esta es una de las crisis en donde el protagonista es la comunidad. Sin Porque duda. la comunidad es el que decide la medida de bioseguridad, el distanciamiento, decide estas inconductas, decide hacer la fiesta o no, decide libar en el espacio público. Es la comunidad, decide sacar su vehículo. Mire, el tema de la movilidad, en este momento hay 145 municipios que han decidido no tener la restricción vehicular. Hay 76 que sí lo han decidido. Entonces va a haber muchos más vehículos. Ya en Quito hemos visto, por ejemplo, tiempos de viaje que ya se están alargando entre 30 y 40%. En algunos lugares ya hemos visto congestiones como las que tenemos acostumbrados aquí en Quito en enero, febrero. Entonces significa que el ciudadano ya no está cumpliendo con la restricción vehicular, es decir, cree que ya puedo sacar mi vehículo a cualquier momento, y es muy difícil, Roberto, poner un agente de tránsito al lado de cada conductor. Es conciencia, es disciplina, es autorregulación, es solidaridad. Yo creo que el país nos necesita, ecuatorianos, apoyemos, cuidemos nuestra salud. O sea, ¿qué nos cuesta, Roberto? Y ganamos mucho. Estamos protegiendo la vida de todos los ecuatorianos, así que... Es nuestra salud. Nos acaba de decir algo básico. Nuestra salud. De emergencia a emergencia. Hagamos evaluación, en cambio, con el Sangay, que el fin de semana echó un montón de arena. Así es, Roberto. Nosotros tenemos monitoreado al Sangay desde el Ecumacas. Hay una cámara que tenemos, obviamente, de largo alcance. Ya la intensidad de la ceniza ha ido bajando, conforme lo decía el Instituto Geofísico. Eso es lo que va a ocurrir. No se prevé un escenario mayor, así que a la ciudadanía pedirle calma y tranquilidad. En este momento hemos recibido nosotros 41 llamados, obviamente, de alertas respecto a este tema, 23 en San Borondón, 15 en Babahoyo, 3 en Riobamba, y hemos articulado 35 emergencias. Hoy la decisión de las autoridades y la hoja de ruta es en apoyar a estas 80,000 hectáreas que han sido afectadas de temas agrícolas, y más de 20,000 animales, lastimosamente, que son los afectados. Y obviamente el cuidado de la salud, entregando mascarillas, sobre todo los kits volcánicos, que ya lo ha hecho inclusive la misma vicepresidenta con los ministros que están en el territorio. Chimborazo ha sido una de las provincias más afectadas, lastimosamente. Payatanga, Alausí, Tixán, Guamote han sido los lugares que más afectaciones ha tenido. Ayer estuvo la visita a la vicepresidenta en el sector. Así es que, vuelvo a insistir, lastimosamente, una emergencia tras otra, pero los equipos tenemos que estar dispuestos frente a todos los eventos que la naturaleza o el hombre nos pongan. Está debidamente, digamos, controlado esta situación. Hoy viene ya la segunda fase, que es el apoyo a los damnificados. No tenemos reportes de heridos, ni fallecidos, ni de accidentes de tránsito, afortunadamente. Hoy la tarea es, obviamente, apoyar a los damnificados, especialmente en el sector rural, que es donde está la agricultura, ¿no? En esta emergencia del Sangay, ¿qué recomendaciones especiales a la población, ingeniero Zapata? El uso de la mascarilla, Roberto, eso es fundamental. El uso de visores. Usted sabe que la ceniza puede generar también complicaciones en los ojos. También el tema de mantener, limpiar techos, cerrar ventanas, puertas, de tener abiertos justamente coladeros o humideros, porque eso nos puede generar taponamientos. Y sobre todo, si es que tiene alguna infección respiratoria, alguna afección en temas de tos seca, llamar al 171, no exponerse a la ceniza. No olvidemos que estamos enfrentando el COVID, habrán personas que tengan lastimosamente este contagio, así que no exponerse a la ceniza. Y ante cualquier inquietud médica, el 171 está habilitado para estos reportes, estimado Roberto. Siempre, ingeniero Zapata, cuando se ven estas manifestaciones en la naturaleza, la ciudadanía se inquieta. ¿Qué monitoreo tenemos? Porque vivimos con muchísimos volcanes. ¿Cómo están el resto?
Bueno, en una plataforma de riesgos que tuvimos en Canadá, le ponían al Ecuador como el mejor laboratorio en gestión de riesgos, porque tenemos todo, especialmente, ¿no? Terremotos, incendios forestales, inundaciones, movimientos en masa, tenemos obviamente los volcanes, remolino de vientos, así que tenemos que aprender a vivir y convivir con el riesgo. Sin embargo, el tema de volcanes es uno de los más monitoreados del país. El volcán Cotopaxi lo monitoreamos desde aquí, desde el ECU de Quito y desde el ECU de Ambato. El Sangay está monitoreado desde Macas. Obviamente el Tungurahua desde Ambato y desde Quito. Es decir, existe un monitoreo de 3 instituciones, ¿no? El Instituto Geofísico, el ECU 911 y la Secretaría de Riesgos. No tenemos previsto, como decíamos, un escenario mayor a este, más que esta columna de humo de ceniza, que fue de 10 kilómetros y que los vientos llevaron a estas 6 provincias, siendo la más afectada, lastimosamente, mi provincia, la provincia de Chimborazo y la provincia de Guayas, ¿no? Ingeniero Zapata, gracias por contarnos todo lo que está sucediendo desde las emergencias que estamos viviendo. Un buen día para el ingeniero Juan Zapata. Gracias, Roberto. Gracias también al director del ECU 911, contándonos, como acabamos de escuchar, todas las novedades a una semana y un día de haber salido del estado de excepción y también las emergencias que se han vivido con el volcán Sangay. Nosotros hacemos una pausa y venimos con más. Seguimos con más información. Les contamos que el binomio presidencial Gustavo Larrea y Alexandra Peralta por el Movimiento Democracia Sí es el primero en presentarse ante el Consejo Nacional Electoral para oficializar su inscripción. Una vez que el máximo organismo electoral recete la documentación, tiene 48 horas para pronunciarse sobre si la candidatura es válida o no. La efervescencia electoral empieza a sentirse en el Consejo Nacional Electoral en Quito, con las primeras inscripciones de los precandidatos que llegaron en bicicleta, en representación de la Unidad Popular. Son quienes aspiran un curul en Asamblea Nacional y Parlamento Andino. Vamos a pedir efectivamente cuentas a los políticos corruptos. Vamos a comenzar a recuperar lo robado. Y vamos llevando la voz de los que hasta ahora no han sido escuchados. Siendo Gustavo Larrea y Alexandra Peralta el primer binomio presidencial por el Movimiento Democracia Sí, que oficializó la inscripción, lo hicieron de forma presencial. Una reforma del sistema educativo para que la juventud pueda capacitarse y mejorar sus condiciones de vida. Bachillerato especializado, técnico y diversificado de acuerdo a la realidad de cada uno de los cantones de la patria. A Larrea parece no preocuparle los números que pintan las primeras encuestas. Muy temprano como para hablar de cifras, realmente como que no tiene al momento mucha aceptación popular. Bueno, las encuestas nunca han aceptado en el país, así que no es temprano ni tarde. No hay que dejarse engañar por los mismos de siempre, nada más. Y este pueblo no se deja engañar. Es decir, nos pueden poner menos 10 de intención de voto. Nosotros vamos a representar una alternativa seria de cambio en el país. Comprometiéndose a impulsar una campaña con contenido sin agresiones. Creo que el país está cansado de las guerras, de las luchas y de generar bandos y de la división que hoy se ha armado en el país. Debe sancionarse la violencia. Banderas y consignas que conforman el ambiente que se vivirá hasta el 7 de octubre, cuando culmine la inscripción de candidaturas, informó Héctor Romero. Fabricio Correa anunció su renuncia a la candidatura presidencial por el Movimiento Justicia Social. Correa denuncia que habría introducido nuevos candidatos ajenos a las primarias. Veamos. Sin embargo, el 20 de agosto pasado acepté la precandidatura a la presidencia y porque su fundador, mi buen amigo y director, desde la infancia, desde el colegio, Manuel Castilla Facio, ¿ya?, me dio garantías de 2 condiciones que puse aquí mismo, previo a aceptar. Una, no hacer alianzas con la partidocracia, mejor es solo que mal acompañado. Y 2, no aceptar famosos o cuestionados como candidatos a la Asamblea. Nos encontramos con que este viernes 18 de septiembre, un nuevo director del movimiento ha obtenido en el Consejo Nacional Electoral las claves para inscribir las candidaturas del mismo. Investigado el asunto, resulta que un directorio de justicia social vinculado a personas cuestionadas ha dado un golpe contra Manuel Castilla y lo ha depuesto del cargo para poder introducir en nuestras listas candidatos ajenos a sus primarias
y hacer ganar a gente vinculada con la Revolución Ciudadana. Y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo contribuirá con capacitación para el potenciamiento del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral por un periodo de 2 años con recursos económicos de la Unión Europea. Esto de frente a las elecciones del 2021. Son $793.600 que llegan desde la Unión Europea y el gobierno suizo para que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Ecuador los invierta en el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Apoyará también la creación de una plataforma social para dar seguimiento a las denuncias de violencia política contra las mujeres, monitoreando la problemática durante el periodo electoral, así como impulsará junto al Tribunal Contencioso Electoral un ejercicio de derecho electoral comparado para desarrollar la Gaceta Electoral Americana, entre otras actividades. El proyecto de apoyo al ciclo electoral para la asistencia técnica durará 2 años. Se requiere una democracia fortalecida y para eso consideramos que es absolutamente bienvenido este convenio. La iniciativa surgió del máximo organismo electoral y fue avalada por la Cancillería ecuatoriana. Tomo esta ocasión para aclarar que el proyecto no contempla acciones de observación electoral ni de veeduría o auditoría de procesos. Las Naciones Unidas cumplen tareas de observación electoral de manera excepcional y requieren de ello un mandato de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual no es el caso para estas elecciones en Ecuador. En este contexto, Diana Tamaín, presidenta del CNE, confirmó que se están superando los impases con el Ministerio de Finanzas por la falta de designación de recursos económicos para las elecciones del 2021. En el transcurso de los días de hoy y esta semana, el Ministerio de Finanzas se ha comprometido a entregar los recursos que nosotros lo hemos calificado de prioridad inmediata, que tiene que ver con los recursos referentes a la impresión de papeletas y documentos electorales, que debemos hacerlo con el IGM, que ya lo ha hecho, y luego viene también, con la importancia del caso, la contratación de los productos y servicios del sistema informático, equipamiento, que nosotros no podemos esperar más. Es decir, $20 millones los que necesitan ya, informó Héctor Romero. En este punto vamos a la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ahí está realizando una campaña informativa sobre las medidas de circulación durante el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19. Los detalles de esto lo tiene Sofía Vintimilla. Ella se encuentra en el sector del Coliseo Rumiñahui con justamente esta campaña que está realizando. Adelante, Sofía. Buenos días. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Importante la información del día de hoy, puesto que hay que recalcar que hasta el 31 de octubre estarán en vigencia todos los salvoconductos entregados por el COE Nacional. Sin embargo, a partir del 24 de octubre, a través de la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito, la página del municipio de Quito y también de la Secretaría de Movilidad, pueden iniciar los trámites para tener un nuevo salvoconducto que tendrá vigencia de 180 días. Eso es importantísimo recalcar. Es importante que ustedes vean en imágenes cómo se realizan estos operativos que han denominado a las autoridades preventivos, puesto que los siguientes 20 días no tendrán sanción quienes incumplan algún parámetro del tema de los salvoconductos. Distinto será con todas las infracciones de tránsito, para lo cual vamos a hablar con Roberto Morales, quien es del jefe de operaciones de la agencia, para que nos comente cuáles son los incumplimientos más comunes que la ciudadanía tiene en cuanto a tener mal el salvoconducto. Muy buenos días. Nosotros tenemos las campañas de socialización. Al momento nos encontramos aquí en el sector del Coliseo Rumiñahui, indicando a la ciudadanía que por favor haga un buen uso de su salvoconducto. ¿En qué consiste? En que tengan todos los datos que se requiere, que tengan todos los espacios llenos, que la cantidad de personas que indica la matrícula son las que pueden ir en el vehículo. Es muy importante, si su vehículo dice 4 personas, son las 4 personas que pueden ir. Indistintamente los nombres, nosotros no tenemos ningún problema, siempre y cuando las personas que estén en el vehículo deben estar registradas en el salvoconducto. Esto es muy importante, que la ciudadanía tome en cuenta esta socialización.
Entonces, para corroborar es indispensable que cada persona que tenga que salir tenga el salvoconducto a nombre de esa persona. En cuanto a las infracciones de tránsito, están más o menos ustedes aquí en este punto desde las 6 de la mañana. ¿Cuántas sanciones ya han existido? Son pocas las sanciones, porque mientras nosotros realizamos estas campañas, sin embargo, verificamos que los vehículos tengan sus placas de identificación en la parte delantera y en la parte posterior. Tenemos alrededor de unas 4 sanciones de lo que va en la mañana. Perfecto, muchas gracias. Bueno, estarán a lo largo de todo el distrito metropolitano. Estos operativos, les recordamos entonces, durante los siguientes 20 días únicamente son controles para hacer que la ciudadanía conozca cuáles son los pasos y cómo deben tener el salvoconducto apropiado para el municipio de Quito, porque a partir del 1 de noviembre ya es únicamente competencia de los municipios y todo lo que tiene que ver con infracciones de tránsito sí se sanciona, inclusive el mal uso del cinturón de seguridad, así que tómenlo en cuenta para evitar malos ratos. Esta es la información, ustedes continúan con más. Gracias Sofía Intimilla. Importante esto, guerra avisada, dicen, ¿no? Así que por favor, tomemos la conciencia del caso. Si usted tiene que sacar nuevos salvoconductos, todavía tiene hasta el mes de octubre, a partir del 24 se comienza ya a revisarlo. Evitémonos sanciones y colaboremos en esta pandemia. Nosotros vamos a una pausa y ya retornamos con más. Ahora protegerte del COVID-19 depende de tus acciones. Es importante mantener distanciamiento social en todos los lugares públicos. Cuida que estés alejado 2 metros de otras personas y no realices reuniones presenciales si no es necesario. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Gracias por seguir en nuestra sintonía acá en El Comercio TV. Les contamos que el proceso de licitación de la refinería de Esmeraldas está en marcha y según informó el Ministerio de Energía, hay 5 empresas internacionales interesadas. Sin embargo, existe incertidumbre sobre el proceso en expertos y trabajadores petroleros. Este 21 y 22 de septiembre estará abierta la convocatoria para las empresas o consorcios internacionales que estén interesados en la delegación administrativa de la refinería de Esmeraldas. Este nuevo tren de refinación es probablemente lo que necesita el Estado ecuatoriano. Hay más de 5 empresas interesadas internacionales de gran reputación. Como ya lo había anunciado el gobierno, esta licitación se extenderá durante 25 años y a quien se la adjudique deberá invertir al menos $2.400 millones para poner a punto la refinería. No hay absolutamente un centavo para que esto lo realice la empresa estatal, el auspicio del gobierno nacional. Esto tiene que hacerse privadamente. La publicación de los resultados de la adjudicación se hará en febrero de 2021. Mientras tanto, analistas y expertos aspiran a que el plan sea beneficioso a corto y largo plazo. Sin embargo, crea incertidumbre las condiciones que se anunciaron, pues la licitación buscaría mejorar la calidad del crudo, más no solventar el déficit de volumen de producción. Nosotros tendríamos que seguir importando, el 55% tendríamos que seguir importando. Entonces me parece que es un proyecto muy parcial, muy limitada. Además, hay aspectos que no quedan claros del proceso. Por ejemplo, se menciona que esta no será una inversión a riesgo propio de la empresa extranjera, pues la firma adjudicada recibirá una tarifa por la refinación del crudo. Este monto saldrá del bolsillo del Estado ecuatoriano. Todo lo vamos a pagar nosotros. Eso sumará algunos miles de millones de dólares que tienen que ser pagados a través de ¿qué? De los precios de los derivados, de los precios de los combustibles que los consumidores tenemos que pagar. La incertidumbre sobre el proceso de licitación de la refinería no solamente viene por parte de los expertos, sino también de los trabajadores. Un grupo de empleados presentó una acción de protección en un tribunal de Esmeraldas y más adelante llevarán este caso ante la Corte Constitucional, informó Carolina Basante. La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable sobre la consulta popular respecto a la prohibición de actividades mineras en 5 zonas de recarga hídrica en la ciudad de Cuenca. El sector minero rechaza la decisión, asegura que 2 grandes proyectos se verían afectados y habría pérdidas de captación de inversión. Veamos.
El pedido de consulta popular para prohibir la actividad minera metálica en 5 zonas de recarga hídrica de Cuenca tiene luz verde por parte de la Corte Constitucional. La iniciativa fue presentada por el municipio de esa ciudad a inicios de este mes. Ustedes, con su voto, tendrán la posibilidad cierta de defender las fuentes de agua, las zonas de recarga hídrica. Los trámites para empezar este proceso de consulta, que no necesita la recolección de firmas, iniciarán cuando la Corte Constitucional notifique de manera formal al organismo electoral. Una vez que ya nos notifican, tenemos que ya llamar a consulta. Es muy sencillo, ya todo el proceso previo no le corresponde al Consejo Nacional Electoral, sino ya cumplir con la disposición de la Corte Constitucional. El Consejo Nacional Electoral calculará los plazos y cuál será el incremento de presupuesto como posibilidad para incluir la papeleta en las elecciones de 2021. Habría que calcular los tiempos porque también hay que considerar que entra una campaña de a favor o en contra de una consulta popular, también hay que garantizar aquello. Por su parte, la Cámara de Minería del Ecuador sostiene que con la decisión constitucional se estaría perjudicando a 2 grandes proyectos que se encuentran en estado de factibilidad: Loma Larga y Ruta del Cobre. Si es que usted decía que antes minería iba a captar $800 millones en inversión extranjera, que no le quede la menor duda que puede caer al menos en un 50%. Además, advierten que Ecuador podría perder la credibilidad internacional porque cerca de 30 concesiones están en la fase de exploración. Nadie va a querer explotar a sabiendas de que la Corte Constitucional está diciendo que no se puede explotar. El mensaje de credibilidad del Ecuador es un mensaje que queda profundamente afectado. Según la resolución de la Corte Constitucional, ante un pronunciamiento afirmativo de la consulta, serán únicamente hacia el futuro las medidas a implementar, informó Priscila Cadena. En otra información les contamos que uno de los gemelos prematuros que nacieron en el Hospital de la Policía Nacional en Quito lamentablemente falleció. Por otra parte, la madre de los pequeños logró vencer al coronavirus. Durante 26 días luchó por sobrevivir Manuel Antonio, uno de los gemelos prematuros extremos que nacieron en el Hospital de la Policía en Quito. Lamentablemente, no logró salir del estado crítico en el que se encontraba y falleció. Es lamentable, el día de ayer, aproximadamente a las 10 de la mañana, falleció Manuel Antonio. Es el segundo gemelo. Realmente para nosotros muy doloroso. Fue un paro respiratorio lo que le arrebató la vida a este pequeño. Se le dio toda la asistencia, se le dio maniobras de reanimación avanzada, se le dio medicación, pero no respondió a nada y falleció por un paro derivado de todos los problemas que conllevan la prematurez extrema que tenía, ¿no? Los gemelos nacieron de tan solo 27 semanas de gestación el pasado 25 de agosto a través de una cesárea de emergencia, pues su madre, Yesenia Torres, quien contrajo coronavirus, llegó en estado crítico desde la provincia de Sucumbíos. Ya superó la situación del virus, se encuentra actualmente en buen estado de salud. Mientras tanto, el otro gemelo aún permanece en terapia intensiva. Josué Miguel está peleándola, está luchando y Dios lo permita que sobreviva a esta situación. Está bajo ventilación mecánica invasiva, lamentablemente al momento no puede respirar por sí solo, no tiene autonomía respiratoria. Ha tenido complicaciones parecidas a las de su hermanito. Él también presentó paros cardiorrespiratorios, sin embargo, con la asistencia médica él sí pudo sobrevivir. Josué Miguel y su familia aún necesitan de la colaboración ciudadana para sobrellevar esta situación lejos de casa. Todos los días necesita medicamentos, todos los días necesita pañales, leche. Se le está proveyendo lo que corresponde a nosotros como policía, pero sin embargo no está por demás. Ha habido manos generosas, ha habido personas con buena voluntad que se han acercado al Hospital de la Policía a colaborar con nuestros pequeños gemelitos. El bebé fallecido ya fue trasladado hasta la ciudad de Lago Agrio, en donde sus familiares le darán cristiana sepultura. En Quito informó Adriana Rojas. No olvides que el uso de la mascarilla es obligatorio. Antes de colocarte o retirarte la misma, debes lavarte muy bien las manos. Cuida que tape perfectamente tu nariz y boca. No la toques ni la bajes al cuello. Retírala desde los elásticos para que no contamines tus manos. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia.